Hay lugares donde el tiempo no pasa, donde el silencio pesa más que las palabras y donde hasta el aire parece temer hablar de lo que duerme bajo la arena. Allí, en el corazón del desierto egipcio, bajo un sol que devora la vida, descansa un rey que murió demasiado joven, pero cuyo nombre jamás fue olvidado: Tutankamón. Su tumba, oculta durante más de 3000 años, esperó pacientemente a que el mundo volviera a recordarlo. Y cuando por fin alguien osó perturbar su descanso, la historia comenzó a escribirse con sangre, enfermedad y muerte. Dicen que los faraones no mueren, solo duermen, observando desde la otra orilla del tiempo. Y que quienes se atreven a cruzar la frontera de lo sagrado, pagan un precio imposible de imaginar. La maldición de Tutankamón no es solo una leyenda. Es un eco antiguo que resuena entre los sarcófagos y las piedras del Valle de los Reyes. Un susurro que advierte: la muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón. En 1922, un hombre llamado Howard Carter descubrió la tumba más intacta jamás hallada en Egipto. Pero con su descubrimiento, desató algo que el mundo aún no logra comprender. Desde entonces, decenas de muertes, accidentes inexplicables y sucesos paranormales han perseguido a quienes formaron parte de aquella expedición. Y algunos aseguran que la maldición del faraón sigue viva, acechando en la oscuridad de los museos, en las sombras de las reliquias, en cada objeto que alguna vez tocó su sarcófago dorado. Esta no es solo una historia sobre arqueología. Es un relato sobre el poder de lo prohibido, sobre la arrogancia humana ante los misterios de la muerte y sobre lo que ocurre cuando el pasado decide despertar. Prepárate para adentrarte en uno de los enigmas más oscuros de la historia: la maldición del faraón. El 4 de noviembre de 1922. El sol se elevaba sobre el Valle de los Reyes, en Luxor. Un arqueólogo británico, Howard Carter, dirigía lo que parecía su última campaña. Llevaba más de 5 años excavando sin resultados. Su financista, Lord George Carnarvon, había invertido una fortuna y comenzaba a perder la fe. El desierto no perdona la ambición. Y muchos ya se burlaban del arqueólogo, diciendo que perseguía fantasmas. Pero aquel día, mientras los obreros limpiaban una zona cercana a la tumba de Ramsés VI, uno de ellos golpeó algo con su herramienta. Un sonido hueco. Diferente. Carter se acercó, arrodillado bajo el sol abrasador, y comenzó a limpiar el polvo con sus propias manos. Lo que vio le heló la sangre. Un escalón tallado en la roca. Siguieron excavando, peldaño tras peldaño, hasta que el aire empezó a tornarse pesado. La sensación era clara: estaban descendiendo hacia algo antiguo. Demasiado antiguo. Al final del pasaje, apareció una puerta sellada con yeso, decorada con sellos reales y jeroglíficos. Entre ellos, una advertencia que Carter apenas logró descifrar: la muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón. Carter permaneció inmóvil. Sintió que algo lo observaba desde el otro lado de la piedra. Pero su mente científica, racional, le empujó a continuar. El corazón, sin embargo, sabía que acababa de cruzar una línea invisible. Informó a Lord Carnarvon, y durante semanas esperó su llegada. El 26 de noviembre de 1922, ambos descendieron juntos hacia la puerta sellada. El aire era denso, el silencio absoluto. Carter encendió una vela temblorosa y, con una varilla de hierro, abrió un pequeño agujero en la puerta. Metió la varilla. Miró dentro. Y entonces su ayudante le preguntó: ¿ve usted algo? Carter, con la voz entrecortada, apenas pudo responder: sí, cosas maravillosas. Dentro, la cámara brillaba como si el tiempo se hubiera detenido. Carros dorados, cofres, tronos, joyas. Y en el fondo, una nueva puerta sellada. La que conducía al sarcófago del mismísimo Tutankamón. Era el descubrimiento más grande de la historia moderna. Pero también, según muchos, el momento en que la maldición del faraón despertó. Nadie lo sabía aún, pero las sombras del Valle de los Reyes acababan de abrir sus ojos. Cuando Howard Carter abrió la tumba, no imaginaba que estaba desatando algo que escapaba a toda lógica humana. Durante semanas, él y su equipo catalogaron los tesoros, sellaron cajas, tomaron fotografías.
Pero entre los obreros egipcios corría un rumor, que los dioses estaban furiosos. Uno de ellos juró haber escuchado voces procedentes del interior de la cámara, susurros en una lengua olvidada. Otro aseguró que vio una sombra moverse detrás del sarcófago, aunque no había nadie más allí. Carter, fiel a su racionalidad británica, desestimó todo aquello como supersticiones. Pero el 29 de marzo de 1923, cuando Lord Carnarvon cayó enfermo, los rumores se convirtieron en terror. La herida que le había hecho una simple picadura de mosquito se infectó tras un corte al afeitarse. La infección se propagó, la fiebre subió, y, según los médicos, nada podía hacerse. Carnarvon deliraba en su cama del Hotel Continental del Cairo. Dicen que justo en el momento de su muerte, todas las luces de la ciudad se apagaron. Un apagón repentino, inexplicable. En Londres, su perro favorito comenzó a aullar sin cesar, y cayó muerto al suelo, exactamente a la misma hora. La prensa no tardó en conectar los puntos. Los titulares lo gritaban en todas partes. La maldición del faraón cobra su primera víctima. El rumor se extendió como fuego en el desierto. Los periódicos hablaban de antiguos conjuros, de una advertencia grabada en la puerta sellada, de una energía oscura que nadie debía haber despertado. Y cuanto más lo negaba Carter, más crecía la leyenda. Semanas después, un canario que Carter tenía en su tienda fue devorado por una cobra que se había colado dentro de la jaula. La cobra, símbolo de la realeza egipcia, símbolo del faraón. Los lugareños lo interpretaron como una señal clara. Tutankamón había reclamado su ofrenda. Pero las muertes no se detuvieron ahí. El asistente de Carnarvon falleció poco después en circunstancias confusas. Otro miembro del equipo murió de una infección pulmonar repentina. Un tercero fue hallado muerto en su cama sin explicación. Y lo más inquietante es que cada uno de ellos había tenido contacto directo con los objetos del faraón. El propio Carter comenzó a ser perseguido por el miedo. Por las noches oía pasos fuera de su tienda. A veces, juraba escuchar un murmullo que lo llamaba por su nombre desde la oscuridad del desierto. Y aunque nunca admitió creer en la maldición, sus diarios revelan otra historia. En una de sus notas más íntimas escribió: "He sentido la presencia del faraón. Es como si alguien o algo nos observara". Mientras tanto, en todo el mundo, la maldición ya se había convertido en un fenómeno. Las familias ricas, los curiosos, los espiritistas y los coleccionistas comenzaron a hablar de una energía oscura que emanaba de Egipto. En sesiones de espiritismo de Londres y París, médiums aseguraban comunicarse con el alma del joven Tutankamón. Algunos incluso decían escuchar su voz, acusando a los profanadores de su tumba. Y aunque los científicos intentaban explicar las muertes como coincidencias, algo mucho más inquietante seguía ocurriendo. Todos los que habían participado en la apertura de la tumba morían antes de cumplir los 50. ¿Coincidencia o castigo divino? Nadie podía escapar del miedo. Egipto ya no era el escenario de un descubrimiento arqueológico, sino el centro de una historia maldita. El joven rey Tutankamón había vuelto a reinar, no con un cetro de oro, sino con el terror y la muerte. Tras la muerte de Lord Carnarvon, la historia de Tutankamón dejó de ser un simple descubrimiento arqueológico. Se convirtió en una leyenda oscura, un relato donde los objetos antiguos parecían tener vida propia. Carter continuó su trabajo, pero no pasó un día sin que sucediera algo extraño. Luces que parpadeaban sin causa. Sombras que se movían detrás de las estatuas doradas. Un aire pesado, como si la tumba misma respirara. Los objetos del faraón comenzaron a ser transportados a museos y colecciones privadas. Y cada traslado parecía despertar una fuerza invisible. Se cuentan historias inquietantes. La máscara de oro de Tutankamón, cuando fue llevada a Inglaterra, provocó fiebres repentinas en quienes la manipulaban. Una de las estatuas de Anubis, transportada en barco, hizo que la tripulación sufriera accidentes inexplicables durante la travesía. Incluso los canarios que habían acompañado a los arqueólogos comenzaron a morir de manera súbita. Algunos trabajadores del museo afirmaban escuchar susurros provenientes de las vitrinas. Otros veían sombras humanas donde no había nadie.
Y cada vez que alguien tomaba una joya o tocaba el sarcófago, una sensación de pavor absoluto recorría su cuerpo. Era como si el faraón reclamara su tesoro, pero no con palabras, sino con advertencias silenciosas, señales que helaban la sangre. Incluso hoy, investigadores modernos confirman fenómenos extraños. Sensaciones de frío intenso frente a objetos que deberían estar templados. Equipos electrónicos que se descomponen inexplicablemente cerca de ciertas reliquias. Cámaras que captan movimientos que no corresponden a ningún ser humano. Y aunque muchos lo atribuyen a coincidencias, supersticiones o trucos de la mente, otros creen que la maldición es real, un eco del poder del faraón que aún atraviesa los siglos. Se dice que Tutankamón no solo buscaba vengarse de quienes profanaron su tumba, sino también advertir a la humanidad que hay secretos que nunca deben ser desenterrados, que la muerte no olvida, y que el tiempo, incluso en el desierto, protege a los antiguos reyes. Los objetos continuaron siendo distribuidos por museos de todo el mundo, pero las historias de fenómenos extraños se multiplicaron. Guardias que caían enfermos tras pasar junto a ciertos cofres. Visitantes que sentían que alguien los seguía por los pasillos vacíos. Objetos que desaparecían temporalmente, solo para aparecer en lugares distintos, como si se movieran solos. La maldición del faraón trascendió la muerte, la distancia y el tiempo. Y aunque la ciencia trate de explicarlo y los arqueólogos busquen causas naturales, el mundo sigue preguntándose: ¿es Tutankamón un espíritu vengativo? ¿Una energía antigua que no puede ser contenida? ¿O simplemente la oscuridad de la historia humana, reflejada en la ambición de tocar lo prohibido? Hoy, cada objeto, cada reliquia que una vez perteneció a Tutankamón, lleva consigo un mensaje silencioso. El pasado nunca olvida, y los antiguos reyes aún pueden reclamar su justicia. La maldición de Tutankamón no tardó en hacerse notar en todo el mundo. Lo que comenzó como un hallazgo arqueológico, pronto se convirtió en una serie de sucesos que desafiaban toda explicación. El primer caso que estremeció a la prensa internacional fue, por supuesto, la muerte de Lord Carnarvon. Pero pronto surgieron otros. Unos más extraños, otros más aterradores. Todos con un patrón inquietante. Quienes tocaban los objetos del faraón sufrían consecuencias mortales o inexplicables. Uno de los casos más comentados ocurrió en el Museo Egipcio de El Cairo. Se dice que un joven arqueólogo que trabajaba directamente con los cofres dorados, empezó a escuchar susurros que le llamaban por su nombre en medio de la noche. Sus colegas lo encontraron al día siguiente en estado de shock, murmurando palabras en un idioma antiguo, sin recuerdo de cómo había llegado a la entrada del museo. Otro hecho estremecedor ocurrió en Inglaterra, cuando varias piezas del tesoro fueron trasladadas temporalmente para exposiciones. Los transportistas comenzaron a enfermar de manera repentina, fiebre alta, convulsiones, incluso muerte súbita. Una de las estatuas de Anubis fue transportada por barco y los marineros aseguraron escuchar susurros en la bodega, ver sombras moviéndose y sentir una presión invisible sobre el pecho. En otro caso, un periodista que cubría la apertura de la tumba afirmó que, mientras fotografiaba la máscara de oro, la figura de Tutankamón apareció reflejada en el cristal de la vitrina detrás de él, con los ojos fijos y penetrantes. El hombre cayó desmayado y nunca volvió a trabajar como reportero. Incluso hay testimonios de canarios, perros y gatos que murieron misteriosamente alrededor de los objetos. Símbolos de la vida, silenciados por lo que algunos llaman la venganza del faraón. Entre las muertes más conocidas se encuentran George Highgold, heredero de una fortuna estadounidense, murió meses después de ver la exposición. Sir Archibald Douglas Reid, quien participó en la catalogación de piezas, sufrió un accidente extraño y murió inexplicablemente. Diversos trabajadores egipcios que entraron a la tumba en los primeros años, fallecieron de forma súbita o violenta. Los rumores crecieron con cada nuevo incidente. Prensa sensacionalista, espiritistas y expertos en ocultismo se aprovecharon del miedo colectivo. Se hablaba de serpientes invisibles, de espíritus que perseguían a los profanadores y de un poder ancestral que escapaba a toda lógica humana. Pero también hubo quienes afirmaron haber sentido una presencia protectora, como si el faraón no solo castigara, sino también vigilara el respeto hacia sus tesoros.
Hoy, más de un siglo después, la maldición de Tutankamón sigue fascinando al mundo. Investigadores modernos y expertos en fenómenos paranormales continúan estudiando los objetos del tesoro. Y aunque muchos creen que todo tiene explicación científica, otros aseguran que el faraón todavía observa, desde su descanso eterno, a quienes intentan perturbar su paz. La historia del joven rey que murió hace más de 3000 años no es solo un relato de riquezas y descubrimientos. Es un recordatorio oscuro. Hay secretos que el tiempo protege, y fuerzas que la ambición humana nunca debería despertar. Con el paso de los años, la historia de la maldición de Tutankamón se convirtió en mito, leyenda y objeto de investigación. Científicos, arqueólogos e historiadores comenzaron a analizar los hechos, buscando explicaciones racionales a lo que parecía sobrenatural. Algunos expertos apuntan a bacterias y hongos antiguos. La tumba, sellada durante siglos, era un espacio cerrado y húmedo, donde proliferaban esporas invisibles al ojo humano. Se cree que muchas de las muertes súbitas podrían haber sido causadas por infecciones respiratorias provocadas por microorganismos presentes en los sarcófagos y cofres. Otros sugieren que el estrés, la exposición al polvo del desierto y la fiebre tifoidea podrían haber desencadenado enfermedades entre los miembros del equipo. Carter mismo escribió en sus diarios sobre la fatiga extrema y la tensión constante, condiciones perfectas para que la salud se deteriorara rápidamente. Pero no todos los fenómenos pueden explicarse con ciencia. Algunos sucesos continúan siendo misteriosos y los testimonios antiguos refuerzan la leyenda. Objetos que se movían solos. Luces que parpadeaban sin corriente eléctrica. Sensaciones de frío intenso o presencias invisibles alrededor de las reliquias. Incluso los investigadores modernos admiten sentir una energía extraña en ciertos objetos del tesoro. Algunos museos han reportado fallos electrónicos inexplicables cerca de piezas de Tutankamón, como si la tecnología misma reaccionara a algo que trasciende la comprensión humana. Entre los historiadores, hay quienes afirman que la maldición fue una herramienta de propaganda, una advertencia que los antiguos escribas dejaron para proteger los tesoros del faraón. Otros creen que es una manifestación de la mente humana ante el miedo a la muerte, una combinación de superstición, coincidencia y percepción selectiva de los sucesos. Pero lo cierto es que, más de un siglo después, la maldición sigue viva en la cultura popular. Películas, libros, documentales y videojuegos han mantenido el misterio y cada vez que un objeto del tesoro viaja o se expone, alguien recuerda las muertes inexplicables, los susurros y los sueños perturbadores de los antiguos profanadores. La maldición de Tutankamón nos recuerda que la historia no solo vive en los libros, sino también en los objetos que el tiempo guarda. Nos obliga a preguntarnos, ¿es todo coincidencia? ¿O acaso estamos siendo testigos de un poder que trasciende los siglos? ¿Un eco del joven faraón que aún vigila desde su sarcófago dorado? Aún hoy, cada investigador, cada guardián de las reliquias, siente un respeto casi reverencial por lo que se encuentra ante sus ojos. Porque en el mundo de Tutankamón, la ciencia y la superstición se mezclan. Y la línea entre lo racional y lo inexplicable es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy, más de un siglo después de aquel primer descubrimiento, Tutankamón sigue cautivando al mundo. Sus tesoros han viajado por museos de todo el planeta, expuestos a millones de ojos curiosos. Y, aunque la maldición parece un mito para algunos, los relatos no han desaparecido. Los arqueólogos modernos aseguran que la precaución y el respeto hacia estos objetos es extrema. Cada pieza se manipula con guantes especiales, se controla la temperatura y humedad y aún así, algunos trabajadores han sentido presencias inexplicables, como si el joven faraón aún vigilara a quienes osan acercarse demasiado. Los investigadores de fenómenos paranormales sostienen que la maldición sigue activa. Visitas a los museos donde se encuentran las reliquias han dejado testimonios inquietantes. Guardias que sienten miradas que no existen. Luces que parpadean sin causa. Objetos que parecen moverse ligeramente, aunque nadie los toque. Incluso hoy, historiadores y científicos debaten. ¿Es la maldición un remanente de energía ancestral o simplemente la proyección de los miedos humanos ante lo desconocido? Más allá de los hechos inexplicables, Tutankamón dejó un legado cultural impresionante.
Su historia ha inspirado películas, libros y videojuegos. Ha enseñado al mundo sobre la grandeza de Egipto, pero también sobre la delgada línea que separa la curiosidad de la arrogancia. Algunos visitantes de museos aseguran sentir un escalofrío al mirar la máscara dorada. Otros juran que, al tocar los cofres o acercarse al sarcófago, perciben un mensaje silencioso. Respeta mi descanso o paga el precio. La maldición de Tutankamón, más que un castigo, es una advertencia. Un recordatorio de que el tiempo protege sus secretos y que la muerte, incluso después de milenios, puede tener ojos que observan desde las sombras. Así, el joven faraón continúa su reinado silencioso, no sobre un imperio terrenal, sino sobre la imaginación, la fascinación y el misterio del mundo moderno. Cada vez que alguien abre un antiguo cofre, manipula una joya o contempla su máscara dorada. La pregunta persiste. ¿Es solo historia o Tutankamón aún reclama justicia desde su tumba?